La azafata expulsó a dos gemelas negras de primera clase. Luego su padre detuvo el vuelo en tierra. Necesito que ustedes, señoritas, recojan sus pertenencias y se trasladen inmediatamente a la sección de economía, dijo la voz de la azafata, cortando el ambiente de la cabina de primera clase como hielo, con un tono lleno de desprecio mientras se cernía sobre dos niñas negras de 13 años que leían tranquilamente sus libros en los asientos 2A y 2B. Hemos recibido múltiples quejas sobre un olor ofensivo y necesito abordar esta situación antes de que se convierta en un problema mayor para otros pasajeros. Bienvenidos de nuevo a Historias Negras y Heridas. Si eres nuevo aquí, acabas de unirte a una comunidad dedicada a la verdad, la justicia y la supervivencia. Demuestra tu apoyo dando me gusta y suscribiéndote. Antes de sumergirnos más en esta historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora. Maya y Mia Wellington levantaron la vista de sus novelas con la clase de confusión sorprendida que solo los niños inocentes pueden mostrar cuando se enfrentan a la crueldad de un adulto que aún no comprenden. A sus 13 años, estas gemelas representaban todo lo bello de la infancia, educadas, bien vestidas con chaquetas azul marino a juego y faldas plisadas, su cabello natural peinado en trenzas protectoras adornadas con pequeñas cuentas doradas que reflejaban la luz de la cabina. Estaban sentadas con una postura perfecta, con sus costosas mochilas de cuero cuidadosamente guardadas bajo los asientos frente a ellas y sus pases de abordar claramente indicando primera clase en letras grandes. Pero para Patricia Morrison, azafata senior con 15 años de experiencia y un historial documentado de tratar a los pasajeros de manera diferente solo por el color de su piel, estas dos niñas representaban algo que no pertenecía a la cabina premium, que ella consideraba su dominio personal. La acusación de olor corporal era tan fabricada como cruel, una mentira tan transparente que varios pasajeros cercanos miraron a su alrededor confundidos, intentando identificar un olor desagradable que simplemente no existía. Las gemelas habían abordado el avión 45 minutos antes, agradeciendo cortésmente a la gente de la puerta, acomodándose silenciosamente en sus asientos asignados y sacando inmediatamente sus libros para leer durante el vuelo de 3 horas de Chicago a Miami, donde su padre las esperaba después de una conferencia de negocios. Maya, la más extrovertida de las gemelas, por exactamente 7 minutos de diferencia en su nacimiento, habló primero con la dicción cuidadosa que sus padres le habían enseñado para lidiar con adultos difíciles. Disculpe, señora, pero creo que puede haber un error. Estos son nuestros asientos asignados y aquí tenemos nuestros pases de abordar, dijo, mostrando los documentos impresos con la misma precisión que su padre usaba en las presentaciones de la sala de juntas, aunque no tenía idea de que su profesionalismo tranquilo frente a la discriminación estaba siendo observado por docenas de pasajeros que pronto entenderían que estaban presenciando algo mucho más significativo que una disputa rutinaria por asientos. La expresión de Patricia se endureció al ser cuestionada por una niña. Sus prejuicios se encendieron ante la audacia de estas jóvenes negras que se atrevían a desafiar su autoridad fabricada. En sus 15 años de servicio en la aerolínea, había perfeccionado el arte de disfrazar el prejuicio racial como una gestión legítima de pasajeros, apuntando a familias e individuos que ella creía que no podían o no querían defenderse de su trato discriminatorio. «Pequeña, no necesito ver tus pases de abordar», espetó Patricia, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de los pasajeros en toda la cabina de primera clase. «Tengo múltiples quejas de pasajeros sobre problemas de higiene, y es mi responsabilidad garantizar la comodidad de todos los viajeros en este avión. Tú y tu hermana deben recoger sus cosas y moverse a la parte trasera del avión, donde estarán más cómodas». La mentira flotaba en el aire como veneno, tan obviamente falsa que insultaba la inteligencia de todos los que la escuchaban. La señora Chen, una anciana en el asiento 1C, levantó la vista de su crucigrama con genuina perplejidad. «Lo siento, pero ¿qué olor?», preguntó, su voz cargada de la autoridad de alguien acostumbrado a no ser ignorado. «He estado sentada aquí desde que abordamos y no he notado ningún olor desagradable».
Estas señoritas han sido perfectamente calladas y bien educadas. Un empresario en el asiento 3A asintió en acuerdo, doblando su periódico con el gesto decisivo de alguien que se preparaba para involucrarse en una situación claramente incorrecta. Tengo que estar de acuerdo con la señora Chen. No hay ningún olor que pueda detectar, y estas niñas han sido pasajeros modelo desde que abordaron. Pero Patricia estaba demasiado comprometida con su curso de acción discriminatorio como para dejarse disuadir por la evidencia contradictoria de testigos reales. Había aprendido a lo largo de los años que los pasajeros rara vez desafiaban directamente la autoridad de la tripulación, y se había sentido cómoda con las dinámicas de poder que le permitían tratar a ciertas familias, particularmente minorías, según dictaban sus prejuicios. Mia, quien normalmente dejaba que su hermana manejara las situaciones confrontacionales, sorprendió a todos al hablar con una confianza tranquila que desmentía sus 13 años. Señora, nuestro papá siempre nos dijo que fuéramos respetuosas con la tripulación de la aerolínea, pero también nos enseñó sobre los derechos de los pasajeros. Dijo que si alguien intentara movernos de los asientos que pagamos, deberíamos pedir ver las quejas específicas por escrito y solicitar hablar con el capitán. Las palabras golpearon a Patricia como una bofetada, revelando que éstas no eran solo niñas, al azar que podía intimidar con su autoridad fabricada. Eran jóvenes que habían sido educadas sobre sus derechos como pasajeros, que entendían las políticas de las aerolíneas lo suficientemente bien como para desafiar un trato discriminatorio, y que poseían una compostura que sugería que venían de una familia que no aceptaría silenciosamente un comportamiento prejuicioso. ¿Tu papá? La voz de Patricia destilaba condescendencia mientras se inclinaba al nivel de los ojos de las gemelas, su lenguaje corporal radiando el tipo de intimidación agresiva que habría aterrorizado a la mayoría de los niños de 13 años. ¿Y qué hace exactamente tu papá que lo hace tan experto en regulaciones de aerolíneas? Maya y Mia Titeguía intercambiaron una mirada, la clase de comunicación sin palabras que solo los gemelos comparten. Una conversación de una fracción de segundo que transmitía tanto su creciente comprensión de que esta mujer las estaba tratando injustamente como su decisión mutua de manejar la situación exactamente como su padre les había enseñado. Nuestro papá trabaja en la industria de las aerolíneas, dijo Maya simplemente. Su voz firme a pesar de la creciente atención de otros pasajeros que comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando algo más serio que una confusión de asientos. Nos enseñó que los pasajeros tienen derechos y que los empleados de las aerolíneas deben seguir las regulaciones federales sobre el trato a los pasajeros. La mención de regulaciones federales y derechos de los pasajeros envió un escalofrío a través de la confianza de Patricia. Aunque sus suposiciones prejuiciosas le impidieron reconocer las señales de advertencia de que podría estar lidiando con niñas que entendían la industria de la aviación mucho mejor de lo que ella había anticipado. Alrededor de la cabina de primera clase, otros pasajeros comenzaron a sacar sus teléfonos, reconociendo instintivamente que estaban presenciando el tipo de incidente que necesitaba ser documentado. Una madre joven en el asiento 4B comenzó a grabar, sus instintos protectores activados al ver a dos niñas enfrentarse a la discriminación de un adulto. Un estudiante universitario en el asiento 5A comenzó a transmitir en vivo a sus seguidores en redes sociales, su comentario ya generando reacciones de espectadores indignados por lo que veían. ¿Regulaciones federales?, rió Patricia, un sonido áspero que no llevaba humor y sí mucho desprecio. Vaya, ¿no son ustedes dos pequeñas abogadas? Déjenme explicarles algo sobre las regulaciones federales. Soy la azafata senior en esta aeronave, lo que significa que tengo la autoridad para reubicar a los pasajeros cuando su presencia crea problemas de comodidad para otros viajeros, y estoy diciendo que ustedes están creando un problema de comodidad. La señora Chen no pudo contenerse más. Esto es absolutamente ridículo, declaró, su voz cargada de la autoridad moral de alguien que había criado a 5 hijos y no iba a permitir que los adultos acosaran a los niños. He estado en miles de vuelos en mis 78 años y nunca he visto algo tan vergonzoso como una mujer adulta acosando a 2 niñas bien educadas con quejas falsas. Estas chicas no han hecho nada malo.
El empresario en el asiento 3A ya estaba en su teléfono, y Patricia vio de reojo que estaba escribiendo lo que parecía ser un informe de incidente o queja. «Estoy documentando toda esta interacción», anunció al resto de la cabina. «Esto es claramente un comportamiento discriminatorio, y estas niñas lo están manejando con más madurez que la adulta que se supone que debe atenderlas». Patricia sintió que su autoridad fabricada comenzaba a desmoronarse mientras más pasajeros expresaban su apoyo a las gemelas y criticaban su comportamiento. Pero en lugar de reconocer que sus acciones discriminatorias estaban siendo expuestas por múltiples testigos, en lugar de retroceder de un curso de acción que claramente estaba mal, duplicó su apuesta por sus suposiciones prejuiciosas y escaló la situación de una manera que pronto le costaría todo. «Damas y caballeros», anunció lo suficientemente alto como para que toda la sección de primera clase la escuchara. «No necesito que los pasajeros me digan cómo hacer mi trabajo. Estas niñas van a moverse a clase económica, donde pertenecen. Y si se niegan, haré que el capitán tome esa decisión por ellas». La frase «donde pertenecen» impactó en la cabina como una explosión, eliminando cualquier pretensión de que esto se tratara de la comodidad de los pasajeros o de las políticas de la aerolínea. Patricia acababa de revelar la base racista de todo su enfoque. La creencia de que dos niñas negras de 13 años no pertenecían a primera clase, independientemente de sus boletos, su comportamiento o la capacidad de su familia para pagar asientos premium. Maya sintió que algo cambiaba dentro de ella, mientras el mundo adulto revelaba su capacidad para la crueldad casual. A sus 13 años, era lo suficientemente mayor como para entender que ella y su hermana estaban siendo tratadas de manera diferente por su raza, pero lo suficientemente joven como para estar impactada por la audacia de todo esto. Su padre las había preparado para momentos como este, les había enseñado a mantener la calma y documentar todo, pero experimentar la discriminación de primera mano era diferente a hablar de ella en la seguridad de la mesa familiar. «Señora», dijo Maya, su voz ahora un poco más temblorosa, pero aún notablemente controlada para una niña de 13 años enfrentándose a la hostilidad de un adulto. «Pagamos por estos asientos como todos los demás. Nuestros boletos dicen primera clase, y no hemos roto ninguna regla ni molestado a nadie. Si nos va a mover por quejas falsas, queremos hablar con el capitán y queremos que todo se documente por escrito». La solicitud de documentación y la participación del capitán revelaron un nivel de conocimiento procedimental que hizo que Patricia se sintiera aún más incómoda. Estas no eran niñas comunes que serían intimidadas por su autoridad. Eran jóvenes que entendían sus derechos y no temían ejercerlos a pesar de su edad y la presión del desaprobación adulta. Mia, fortalecida por el coraje de su hermana, y recordando las instrucciones específicas de su padre sobre la discriminación en las aerolíneas, añadió su voz a la resistencia. «Nuestro papá también nos dijo que si alguien intentaba sacarnos de los asientos que pagamos sin la documentación adecuada, deberíamos llamarlo inmediatamente para que pueda hablar con la gerencia de la aerolínea sobre la situación». La risa de Patricia fue amarga y despectiva. «Oh, su papá va a llamar a la gerencia de la aerolínea. ¡Qué adorable! ¿Y exactamente para qué aerolínea trabaja su papá que lo hace tan importante?» Las gemelas intercambiaron otra mirada, esta cargada de un peso que Patricia no podía entender. Su padre les había enseñado a ser humildes sobre su posición, a nunca usar su autoridad como arma o escudo, pero también les había dicho que a veces, cuando enfrentaban una discriminación real, necesitaban defenderse a sí mismas y a otros niños que podrían no tener las mismas protecciones. «Trabaja para esta aerolínea», dijo Maya en voz baja, su voz cargada con suficiente peso como para hacer que varios pasajeros cercanos se inclinaran para escuchar más atentamente. Patricia estaba demasiado consumida por sus suposiciones prejuiciosas como para procesar las implicaciones de esa simple declaración. «Oh, su papá trabaja para la aerolínea», se burló, su voz goteando incredulidad. «Déjame adivinar, es un manejador de equipaje, personal de tierra, trabajador de mantenimiento». «Bueno, tengo noticias para ti, pequeña. No me importa a quién conozca tu papá en el aeropuerto. Soy la azafata senior en este vuelo,
y vas a hacer lo que digo. El desprecio casual por la posición de su padre, combinado con las suposiciones clasistas sobre qué tipo de trabajo podría hacer, reveló capas de prejuicio que iban más allá de la simple discriminación racial. Patricia no solo estaba discriminando a estas niñas por el color de su piel, estaba haciendo suposiciones sobre el estatus económico de su familia, la educación y posición de su padre, y su derecho a ocupar asientos premium basándose en nada más que su propia visión del mundo sesgada. Lo que Patricia no sabía, lo que sus prejuicios le impedían reconocer, era que Maya y Mia Wellington estaban a punto de hacer una llamada telefónica que cambiaría todo sobre su actitud, su carrera y su comprensión de exactamente a quién había elegido discriminar. Mientras las gemelas alcanzaban calmadamente el teléfono de Mia, el último modelo de iPhone que su padre les había dado para seguridad y comunicación durante sus viajes, Patricia no tenía idea de que estaba a 60 segundos de descubrir que el papá del que se había burlado era en realidad David Wellington, el director ejecutivo de la aerolínea para la que trabajaba. La llamada que estaba a punto de conectarse no solo terminaría con apodría con la carrera de Patricia, sino que desencadenaría la mayor investigación sobre discriminación de empleados en la historia de la aerolínea, llevando a cambios de políticas que protegerían a los niños del tipo exacto de trato prejuicioso que ella acababa de demostrar. Pero en ese momento, mientras Maya, de 13 años, buscaba tranquilamente el contacto de papá en su teléfono, Patricia Morrison aún creía que tenía todo el poder en la situación. Todavía pensaba que estaba lidiando con dos niñas comunes que podían ser intimidadas, trasladadas y desechadas sin consecuencias. Estaba a punto de aprender cuán catastróficamente equivocadas habían sido sus suposiciones. ¿Alguna vez has presenciado a adultos discriminando a niños simplemente por su raza o edad? Estas dos niñas de 13 años están a punto de hacer una llamada telefónica que sorprenderá a todos en este vuelo y expondrá la fea verdad sobre cómo algunos empleados de aerolíneas tratan a los pasajeros jóvenes. Si quieres ver cómo responde su padre cuando descubre que sus propias hijas están siendo discriminadas en su propia aerolínea, presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque lo que sucede a continuación restaurará tu fe en la justicia y demostrará que a veces las personas que subestimas tienen exactamente el poder necesario para cambiarlo todo. La cabina de primera clase del vuelo 847 se había transformado de un espacio de lujo en un campo de batalla donde el prejuicio adulto se enfrentaba a la inocencia infantil. Y Maya Wellington sostenía su teléfono con la determinación constante de una niña de 13 años que había aprendido que a veces tienes que luchar por lo que es correcto, incluso cuando los adultos a tu alrededor se están portando mal. Patricia Morrison permanecía de pie en el pasillo, su confianza tambaleándose por primera vez mientras observaba a Maya desplazarse tranquilamente por sus contactos con la precisión decidida de alguien que no estaba haciendo una amenaza vacía ni un farol infantil. Algo en la compostura de las gemelas, su conocimiento de las regulaciones de aviación y su certeza inquebrantable de que su padre las protegería comenzaba a penetrar las suposiciones prejuiciosas de Patricia sobre niños indefensos que podía intimidar sin consecuencias. «Vayan y llamen a su papá», dijo Patricia, pero su voz carecía de la confianza burlona que había tenido momentos antes. «Estoy segura de que estará muy interesado en saber que sus hijas están siendo disruptivas en un avión y se niegan a seguir las instrucciones de la tripulación para la seguridad y comodidad de otros pasajeros». Maya levantó la vista de su teléfono con la mirada directa que incomoda a los adultos cuando proviene de niños que claramente entienden más sobre la situación de lo que deberían. A sus 13 años, dijo, «Nuestro papá nos enseñó la diferencia entre las instrucciones legítimas de la tripulación y el acoso discriminatorio. También nos enseñó que algunos adultos intentarán usar su autoridad para lastimar a los niños que no pueden defenderse». Las palabras golpearon la cabina como una revelación, cargadas de implicaciones que iban mucho más allá de una simple disputa por asientos. Estas no eran solo niñas de 13 años que resultaban ser articuladas y bien vestidas. Eran niñas que habían sido educadas específicamente sobre la discriminación, que entendían sus derechos como pasajeras
y que poseían conocimientos sobre las operaciones de las aerolíneas que sugerían que la participación de su familia en la industria de la aviación era más profunda de lo que Patricia había imaginado. Mia, fortalecida por el coraje de su hermana y el apoyo visible de los pasajeros en toda la cabina, añadió su voz a la resistencia. Nuestro papá siempre nos dijo que si alguna vez nos trataban injustamente en un avión, debíamos mantener la calma, ser educadas, documentar todo y llamarlo inmediatamente para que pueda asegurarse de que nos protejan. La mención de documentación y protección tenía un peso que hizo que varios pasajeros se inclinaran hacia adelante con mayor interés. La señora Chen estaba grabando abiertamente la interacción ahora, su teléfono capturando cada palabra del comportamiento discriminatorio de Patricia. El abogado en el asiento 3A estaba escribiendo rápidamente en su computadora portátil, creando lo que parecía ser un informe oficial de incidente. La transmisión en vivo del estudiante universitario había atraído a más de 70,000 espectadores que publicaban comentarios cada vez más enfurecidos sobre el trato a las dos niñas. Patricia sintió que las paredes de la responsabilidad se cerraban a su alrededor al darse cuenta de que varios pasajeros estaban documentando activamente su comportamiento y lo transmitían a miles de personas que presenciaban su discriminación contra niños en tiempo real. Pero en lugar de reconocer que debía desescalar la situación y disculparse por su error, su orgullo y prejuicio la llevaron a una escalada final catastrófica. Bien, declaró lo suficientemente alto como para que toda la sección de primera clase la escuchara. Si ustedes dos quieren jugar a ser abogadas con sus derechos de pasajeros y regulaciones federales, entonces trataré esto como un asunto disciplinario grave. O se mueven a clase económica voluntariamente, o haré que el capitán declare esto un incidente de seguridad y las hagan bajar del avión por completo. La amenaza provocó exclamaciones de asombro en toda la cabina. Patricia ahora estaba amenazando con hacer que dos niñas de 13 años fueran expulsadas del avión por el delito de negarse a aceptar un trato discriminatorio basado en quejas fabricadas. La escalada desde quejas falsas sobre olor hasta amenazas de seguridad revelaba la profundidad de su prejuicio y su disposición a abusar de la autoridad de la aerolínea para atacar a los niños basándose en su raza. Maya sintió que algo frío se asentaba en su estómago al darse cuenta de que esta adulta estaba preparada para hacer que ella y su hermana fueran expulsadas del avión por negarse a renunciar a los asientos que habían pagado. A los 13 años, comenzaba a entender que el mundo contenía personas que usarían su autoridad para lastimar a los niños simplemente porque podían. «Señora», dijo Maya, su voz ahora un poco más temblorosa, pero aún notablemente controlada para una niña enfrentándose a la hostilidad de un adulto. «No hemos hecho nada disruptivo ni peligroso, solo estamos tratando de llegar a Miami para ver a nuestro papá. Si va a llamar a esto un incidente de seguridad, queremos hablar con el capitán nosotros mismas. Y queremos que todo se registre oficialmente». Mia, fortalecida por el coraje de su hermana y recordando las instrucciones específicas de su padre sobre la discriminación en las aerolíneas, añadió su voz a su defensa. «Nuestro papá nos dijo que si alguien alguna vez amenazaba con sacarnos de un vuelo por razones falsas, deberíamos llamarlo inmediatamente para que pueda protegernos y asegurarse de que nos traten justamente». La risa de Patricia fue áspera y despectiva, revelando su completa subestimación de con quién estaba lidiando. «Oh, sí, llamemos a papá para que pueda quejarse al servicio al cliente sobre la azafata mala. Estoy segura de que eso lo solucionará todo». La burla en su voz era inconfundible, al igual que su suposición de que el padre de las gemelas no tenía poder para desafiar su autoridad o hacerla responsable por el trato discriminatorio hacia sus hijas. Patricia había pasado 15 años atacando a pasajeros que creía que no podían defenderse y se había sentido cómoda con las dinámicas de poder que le permitían tratar a ciertas familias según dictaban sus prejuicios. «Realmente», dijo Maya en voz baja, alcanzando su bolso de diseño para sacar el iPhone que su padre le había dado para seguridad y comunicación. «Nuestro papá nos dijo específicamente que lo llamáramos si alguien en su aerolínea alguna vez nos tratara mal». «¿Su aerolínea?».
Patricia se burló sin procesar las implicaciones de la cuidadosa elección de palabras de Maya. ¿Qué hace tu papá? ¿Trabaja en la sala de correo? ¿En la reclamación de equipaje? Déjame adivinar. Es un mecánico que piensa que sabe cómo funcionan las aerolíneas. Las suposiciones casuales sobre la posición de su padre, combinadas con el tono despectivo sobre los trabajos de clase trabajadora, revelaron capas adicionales de prejuicio que iban más allá de la discriminación racial. Patricia no solo estaba atacando a estas niñas por el color de su piel, estaba haciendo suposiciones clasistas sobre el estatus económico y la posición social de su familia basándose en nada más que su propia visión del mundo sesgada. Lo que Patricia no entendía era que la cuidadosa frase de Mia, su aerolínea, en lugar de la aerolínea, estaba a punto de transformar todo sobre esta situación. La llamada telefónica que la niña de 13 años estaba preparando conectaría directamente con el director ejecutivo de la aerolínea, un hombre que estaba a punto de descubrir que sus propios empleados estaban discriminando a sus hijas en su avión. Mientras Maya buscaba el contacto de la oficina de papá en su teléfono, los pasajeros en toda la cabina de primera clase contuvieron el aliento, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo sin precedentes. La confianza tranquila de las gemelas, su conocimiento de las regulaciones de aviación, su ropa y dispositivos electrónicos costosos, sus respuestas articuladas a la discriminación adulta, todo sugería que Patricia había cometido un error catastrófico al elegir a quién atacar con su comportamiento prejuicioso. El abogado empresario ya estaba redactando informes de incidentes que serían presentados ante las autoridades de aviación federales. La señora Chen estaba preparando una llamada a su hijo fiscal con pruebas de discriminación contra menores. La transmisión en vivo del estudiante universitario había atraído a 50,000 espectadores que exigían justicia para las dos niñas acosadas por el personal de la aerolínea. Pero ninguno de los pasajeros, a pesar de su indignación y apoyo, podía haber imaginado que Maya Wellington estaba a 60 segundos de llamar al director ejecutivo de la aerolínea para informar que sus empleados estaban discriminando a sus hijas. La conversación que estaba a punto de tener lugar no solo pondría fin a la carrera de Patricia, sino que desencadenaría cambios sistémicos en la forma en que las aerolíneas capacitan a los empleados sobre los derechos de los pasajeros menores y la prevención de la discriminación. Patricia Morrison permanecía de pie en el pasillo del vuelo 847, completamente ajena a que su patrón de comportamiento discriminatorio de 15 años estaba a punto de chocar con la máxima responsabilidad. La furia protectora de un padre combinada con la autoridad corporativa que podía transformar sus acciones en un caso de estudio a nivel de la compañía, sobre lo que sucede cuando los empleados atacan a los niños equivocados con sus prejuicios. La cabina de primera clase del vuelo 847 se había transformado de un espacio de lujo en un campo de batalla donde el prejuicio adulto se enfrentaba a la inocencia infantil. Y Maya Wellington sostenía su teléfono con la determinación constante de una niña de 13 años que había aprendido que a veces tienes que luchar por lo que es correcto, incluso cuando los adultos a tu alrededor se están portando mal. Patricia Morrison permanecía de pie en el pasillo, su confianza tambaleándose por primera vez mientras observaba a Maya desplazarse tranquilamente por sus contactos con la precisión decidida de alguien que no estaba haciendo una amenaza vacía ni un farol infantil. Algo en la compostura de las gemelas, su conocimiento de las regulaciones de aviación y su certeza inquebrantable de que su padre las protegería, comenzaba a penetrar las suposiciones prejuiciosas de Patricia sobre niños indefensos que podía intimidar sin consecuencias. «Vayan y llamen a su papá», dijo Patricia, pero su voz carecía de la confianza burlona que había tenido momentos antes. «Estoy segura de que estará muy interesado en saber que sus hijas están siendo disruptivas en un avión y se niegan a seguir las instrucciones de la tripulación para la seguridad y comodidad de otros pasajeros». Maya levantó la vista de su teléfono con la mirada directa que incomoda a los adultos cuando proviene de niños que claramente entienden más sobre la situación de lo que deberían. A sus 13 años, dijo: «Nuestro papá nos enseñó la diferencia entre las instrucciones legítimas de la tripulación y el acoso discriminatorio. También nos enseñó que algunos adultos
intentarán usar su autoridad para lastimar a los niños que no pueden defenderse. Las palabras golpearon la cabina como una revelación, cargadas de implicaciones que iban mucho más allá de una simple disputa por asientos. Estas no eran solo niñas de 13 años que resultaban ser articuladas y bien vestidas. Eran niñas que habían sido educadas específicamente sobre la discriminación, que entendían sus derechos como pasajeras y que poseían conocimientos sobre las operaciones de las aerolíneas, que sugerían que la participación de su familia en la industria de la aviación era más profunda de lo que Patricia había imaginado. Mia, fortalecida por el coraje de su hermana y el apoyo visible de los pasajeros en toda la cabina, añadió su voz a la resistencia. Nuestro papá siempre nos dijo que si alguna vez nos trataban injustamente en un avión, debíamos mantener la calma, ser educadas, documentar todo y llamarlo inmediatamente para que pueda asegurarse de que nos protejan. La mención de documentación y protección tenía un peso que hizo que varios pasajeros se inclinaran hacia adelante con mayor interés. La señora Chen estaba grabando abiertamente la interacción ahora, su teléfono capturando cada palabra del comportamiento discriminatorio de Patricia. El abogado en el asiento 3A estaba escribiendo rápidamente en su computadora portátil, creando lo que parecía ser un informe oficial de incidente. La transmisión en vivo del estudiante universitario había atraído a más de 70,000 espectadores que publicaban comentarios cada vez más enfurecidos sobre el trato a las dos niñas. Patricia sintió que las paredes de la responsabilidad se cerraban a su alrededor al darse cuenta de que varios pasajeros estaban documentando activamente su comportamiento y lo transmitían a miles de personas que presenciaban su discriminación contra niños en tiempo real. Pero en lugar de reconocer que debía desescalar la situación y disculparse por su error, su orgullo y prejuicio la llevaron a una escalada final catastrófica. Bien, declaró lo suficientemente alto como para que toda la sección de primera clase la escuchara. Si ustedes dos quieren jugar a ser abogadas con sus derechos de pasajeros y regulaciones federales, entonces trataré esto como un asunto disciplinario grave. O se mueven a clase económica voluntariamente, o haré que el capitán declare esto un incidente de seguridad y las hagan bajar del avión por completo. La amenaza provocó exclamaciones de asombro en toda la cabina. Patricia ahora estaba amenazando con hacer que dos niñas de 13 años fueran expulsadas del avión por el delito de negarse a aceptar un trato discriminatorio basado en quejas fabricadas. La escalada desde quejas falsas sobre olor hasta amenazas de seguridad revelaba la profundidad de su prejuicio y su disposición a abusar de la autoridad de la aerolínea para atacar a los niños basándose en su raza. Maya sintió que algo frío se asentaba en su estómago al darse cuenta de que esta adulta estaba preparada para hacer que ella y su hermana fueran expulsadas del avión por negarse a renunciar a los asientos que habían pagado. A los 13 años, comenzaba a entender que el mundo contenía personas que usarían su autoridad para lastimar a los niños simplemente porque podían. Señora, dijo Maya, su voz ahora un poco más temblorosa, pero aún notablemente controlada para una niña enfrentándose a la hostilidad de un adulto. No hemos hecho nada disruptivo ni peligroso, solo estamos tratando de llegar a Miami para ver a nuestro papá. Si va a llamar a esto un incidente de seguridad, queremos hablar con el capitán nosotros mismas y queremos que todo se registre oficialmente. Mia, fortalecida por el coraje de su hermana y recordando las instrucciones específicas de su padre sobre la discriminación en las aerolíneas, añadió su voz a su defensa. Nuestro papá nos dijo que si alguien alguna vez amenazaba con sacarnos de un vuelo por razones falsas, deberíamos llamarlo inmediatamente para que pueda protegernos y asegurarse de que nos traten justamente. La risa de Patricia fue áspera y despectiva, revelando su completa subestimación de con quién estaba lidiando. Oh, sí, llamemos a papá para que pueda quejarse al servicio al cliente sobre la azafata mala. Estoy segura de que eso lo solucionará todo. La burla en su voz era inconfundible, al igual que su suposición de que el padre de las gemelas no tenía poder para desafiar su autoridad o hacerla responsable por el trato discriminatorio hacia sus hijas. Patricia había pasado 15 años atacando a pasajeros que creía que no podían defenderse.
y se había sentido cómoda con las dinámicas de poder que le permitían tratar a ciertas familias según dictaban sus prejuicios. Realmente, dijo Maya en voz baja, alcanzando su bolso de diseño para sacar el iPhone que su padre le había dado para seguridad y comunicación. Nuestro papá nos dijo específicamente que lo llamáramos si alguien en su aerolínea alguna vez nos tratara mal, su aerolínea. Patricia se burló, sin procesar las implicaciones de la cuidadosa elección de palabras de Maya. ¿Qué hace tu papá? ¿Trabaja en la sala de correo? ¿En la reclamación de equipaje? Déjame adivinar. Es un mecánico que piensa que sabe cómo funcionan las aerolíneas. Las suposiciones casuales sobre la posición de su padre, combinadas con el tono despectivo sobre los trabajos de clase trabajadora, revelaron capas adicionales de prejuicio que iban más allá de la discriminación racial. Patricia no solo estaba atacando a estas niñas por el color de su piel, estaba haciendo suposiciones clasistas sobre el estatus económico y la posición social de su familia basándose en nada más que su propia visión del mundo sesgada. Lo que Patricia no entendía era que la cuidadosa frase de Mia, su aerolínea, en lugar de la aerolínea, estaba a punto de transformar todo sobre esta situación. La llamada telefónica que la niña de 13 años estaba preparando conectaría directamente con el director ejecutivo de la aerolínea, un hombre que estaba a punto de descubrir que sus propios empleados estaban discriminando a sus hijas en su avión. Mientras Maya buscaba el contacto de la oficina de papá en su teléfono, los pasajeros en toda la cabina de primera clase contuvieron el aliento, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo sin precedentes. La confianza tranquila de las gemelas, su conocimiento de las regulaciones de aviación, su ropa y dispositivos electrónicos costosos, sus respuestas articuladas a la discriminación adulta, todo sugería que Patricia había cometido un error catastrófico al elegir a quién atacar con su comportamiento prejuicioso. El abogado empresario ya estaba redactando informes de incidentes que serían presentados ante las autoridades de aviación federales. La señora Chen estaba preparando una llamada a su hijo fiscal con pruebas de discriminación contra menores. La transmisión en vivo del estudiante universitario había atraído a 50,000 espectadores que exigían justicia para las dos niñas acosadas por el personal de la aerolínea. Pero ninguno de los pasajeros, a pesar de su indignación y apoyo, podía haber imaginado que Maya Wellington estaba a 60 segundos de llamar al director ejecutivo de la aerolínea para informar que sus empleados estaban discriminando a sus hijas. La conversación que estaba a punto de tener lugar no solo pondría fin a la carrera de Patricia, sino que desencadenaría cambios sistémicos en la forma en que las aerolíneas capacitan a los empleados sobre los derechos de los pasajeros menores y la prevención de la discriminación. Patricia Morrison permanecía de pie en el pasillo del vuelo 847, completamente ajena a que su patrón de comportamiento discriminatorio de 15 años estaba a punto de chocar con la máxima responsabilidad, la furia protectora de un padre combinada con la autoridad corporativa que podía transformar sus acciones en un caso de estudio a nivel de la compañía sobre lo que sucede cuando los empleados atacan a los niños equivocados con sus prejuicios. El teléfono en la mano de Maya estaba a punto de conectar con una conversación que cambiaría todo, no solo para Patricia, sino para cada empleado de aerolínea que pudiera pensar que puede discriminar a los pasajeros con impunidad. ¿Qué harías si presenciaras a una azafata amenazando con expulsar a dos niñas de 13 años de un avión simplemente por su raza? Suscríbete ahora para ver qué sucede cuando Maya llama a su padre y revela la impactante verdad que dejará a todos sin palabras. La cabina de primera clase del vuelo 847 se había transformado de un espacio de lujo en un campo de batalla donde el prejuicio de un adulto se enfrentaba a la inocencia infantil. Y Maya Wellington sostenía su teléfono con la determinación constante de una niña de 13 años que había aprendido que a veces tienes que luchar por lo que es correcto, incluso cuando los adultos a tu alrededor se están portando mal. Patricia Morrison permanecía de pie en el pasillo, su confianza tambaleándose por primera vez, mientras observaba a Maya desplazarse tranquilamente por sus contactos con la precisión decidida de alguien que no estaba haciendo una amenaza vacía ni un farol infantil.
Algo en la compostura de las gemelas, su conocimiento de las regulaciones de aviación y su certeza inquebrantable de que su padre las protegería comenzaba a penetrar las suposiciones prejuiciosas de Patricia sobre niños indefensos que podía intimidar sin consecuencias. «Vayan y llamen a su papá», dijo Patricia, pero su voz carecía de la confianza burlona que había tenido momentos antes. «Estoy segura de que estará muy interesado en saber que sus hijas están siendo disruptivas en un avión y se niegan a seguir las instrucciones de la tripulación para la seguridad y comodidad de otros pasajeros». Maya levantó la vista de su teléfono con la mirada directa que incomoda a los adultos cuando proviene de niños que claramente entienden más sobre la situación de lo que deberían. A sus 13 años, dijo: «Nuestro papá nos enseñó la diferencia entre las instrucciones legítimas de la tripulación y el acoso discriminatorio. También nos enseñó que algunos adultos intentarán usar su autoridad para lastimar a los niños que no pueden defenderse». Las palabras golpearon la cabina como una revelación, cargadas de implicaciones que iban mucho más allá de una simple disputa por asientos. Estas no eran solo niñas de 13 años que resultaban ser articuladas y bien vestidas. Eran niñas que habían sido educadas específicamente sobre la discriminación, que entendían sus derechos como pasajeras y que poseían conocimientos sobre las operaciones de las aerolíneas que sugerían que la participación de su familia en la industria de la aviación era más profunda de lo que Patricia había imaginado. Mia, fortalecida por el coraje de su hermana y el apoyo visible de los pasajeros en toda la cabina, añadió su voz a la resistencia. «Nuestro papá siempre nos dijo que si alguna vez nos trataban injustamente en un avión, debíamos mantener la calma, ser educadas, documentar todo y llamarlo inmediatamente para que pueda asegurarse de que nos protejan». La mención de documentación y protección tenía un peso que hizo que varios pasajeros se inclinaran hacia adelante con mayor interés. La señora Chen estaba grabando abiertamente la interacción ahora, su teléfono capturando cada palabra del comportamiento discriminatorio de Patricia. El abogado en el asiento 3A estaba escribiendo rápidamente en su computadora portátil, creando lo que parecía ser un informe oficial de incidente. La transmisión en vivo del estudiante universitario había atraído a más de 70,000 espectadores que publicaban comentarios cada vez más enfurecidos sobre el trato a las dos niñas. Patricia sintió que las paredes de la responsabilidad se cerraban a su alrededor al darse cuenta de que varios pasajeros estaban documentando activamente su comportamiento y lo transmitían a miles de personas que presenciaban su discriminación contra niños en tiempo real. Pero en lugar de reconocer que debía desescalar la situación y disculparse por su error, su orgullo y prejuicio la llevaron a una escalada final catastrófica. «Bien», declaró lo suficientemente alto como para que toda la sección de primera clase las escuchara. «Si ustedes dos quieren jugar a ser abogadas con sus derechos de pasajeros y regulaciones federales, entonces trataré esto como un asunto disciplinario grave. O se mueven a clase económica voluntariamente, o haré que el capitán declare esto un incidente de seguridad y las hagan bajar del avión por completo». La amenaza provocó exclamaciones de asombro en toda la cabina. Patricia ahora estaba amenazando con hacer que dos niñas de 13 años fueran expulsadas del avión por el delito de negarse a aceptar un trato discriminatorio basado en quejas fabricadas. La escalada desde quejas falsas sobre olor hasta amenazas de seguridad revelaba la profundidad de su prejuicio y su disposición hasta a abusar de la autoridad de la aerolínea para atacar a los niños basándose en su raza. Maya sintió que algo frío se asentaba en su estómago al darse cuenta de que esta adulta estaba preparada para hacer que ella y su hermana fueran expulsadas del avión por negarse a renunciar a los asientos que habían pagado. A los 13 años, comenzaba a entender que el mundo contenía personas que usarían su autoridad para lastimar a los niños simplemente porque podían. «Señora», dijo Maya, su voz ahora un poco más temblorosa, pero aún notablemente controlada para una niña enfrentándose a la hostilidad de un adulto. «No hemos hecho nada disruptivo ni peligroso, solo estamos tratando de llegar a Miami para ver a nuestro papá. Si va a llamar a esto un incidente de seguridad, queremos hablar con el capitán nosotros mismas, y queremos que todo se registre oficialmente».
Mia, fortalecida por el coraje de su hermana y recordando las instrucciones específicas de su padre sobre la discriminación en las aerolíneas, añadió su voz a su defensa. Nuestro papá nos dijo que si alguien alguna vez amenazaba con sacarnos de un vuelo por razones falsas, deberíamos llamarlo inmediatamente para que pueda protegernos y asegurarse de que nos traten justamente. La risa de Patricia fue áspera y despectiva, revelando su completa subestimación de con quién estaba lidiando. Oh, sí, llamemos a papá para que pueda quejarse al servicio al cliente sobre la azafata mala. Estoy segura de que eso lo solucionará todo. La burla en su voz era inconfundible, al igual que su suposición de que el padre de las gemelas no tenía poder para desafiar su autoridad o hacerla responsable por el trato discriminatorio hacia sus hijas. Patricia había pasado 15 años atacando a pasajeros que creía que no podían defenderse y se había sentido cómoda con las dinámicas de poder que le permitían tratar a ciertas familias según dictaban sus prejuicios. Realmente, dijo Maya en voz baja, alcanzando su bolso de diseño para sacar el iPhone que su padre le había dado para seguridad y comunicación. Nuestro papá nos dijo específicamente que lo llamáramos si alguien en su aerolínea alguna vez nos tratara mal. Su aerolínea. Patricia se burló, sin procesar las implicaciones de la cuidadosa elección de palabras de Maya. ¿Qué hace tu papá? ¿Trabaja en la sala de correo? ¿En la reclamación de equipaje? Déjame adivinar, es un mecánico que piensa que sabe cómo funcionan las aerolíneas. Las suposiciones casuales sobre la posición de su padre, combinadas con el tono despectivo sobre los trabajos de clase trabajadora, revelaron capas adicionales de prejuicio que iban más allá de la discriminación racial. Patricia no solo estaba atacando a estas niñas por el color de su piel, estaba haciendo suposiciones clasistas sobre el estatus económico y la posición social de su familia basándose en nada más que su propia visión del mundo sesgada. Lo que Patricia no entendía era que la cuidadosa frase de Mia, su aerolínea, en lugar de la aerolínea, estaba a punto de transformar todo sobre esta situación. La llamada telefónica que la niña de 13 años estaba preparando conectaría directamente con el director ejecutivo de la aerolínea, un hombre que estaba a punto de descubrir que sus propios empleados estaban discriminando a sus hijas en su avión. Mientras Maya buscaba el contacto de la oficina de papá en su teléfono, los pasajeros en toda la cabina de primera clase contuvieron el aliento, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo sin precedentes. La confianza tranquila de las gemelas, su conocimiento de las regulaciones de aviación, su ropa y dispositivos electrónicos costosos, sus respuestas articuladas a la discriminación adulta, todo sugería que Patricia había cometido un error catastrófico al elegir a quién atacar con su comportamiento prejuicioso. El abogado empresario ya estaba redactando informes de incidentes que serían presentados ante las autoridades de aviación federales. La señora Chen estaba preparando una llamada a su hijo fiscal con pruebas de discriminación contra menores. La transmisión en vivo del estudiante universitario había atraído a 50,000 espectadores que exigían justicia para las dos niñas acosadas por el personal de la aerolínea. Pero ninguno de los pasajeros, a pesar de su indignación y apoyo, podía haber imaginado que Maya Wellington estaba a 60 segundos de llamar al director ejecutivo de la aerolínea para informar que sus empleados estaban discriminando a sus hijas. La conversación que estaba a punto de tener lugar no solo pondría fin a la carrera de Patricia, sino que desencadenaría cambios sistémicos en la forma en que las aerolíneas capacitan a los empleados sobre los derechos de los pasajeros menores CES y la prevención de la discriminación. Patricia Morrison permanecía de pie en el pasillo del vuelo 847, completamente ajena a que su patrón de comportamiento discriminatorio de 15 años estaba a punto de chocar con la máxima responsabilidad, la furia protectora de un padre combinada con la autoridad corporativa que podía transformar sus acciones en un caso de estudio a nivel de la compañía sobre lo que sucede cuando los empleados atacan a los niños equivocados con sus prejuicios. El teléfono en la mano de Maya estaba a punto de conectar con una conversación que cambiaría todo, no solo para Patricia, sino para cada empleado de aerolínea que pudiera pensar que puede discriminar a los pasajeros con impunidad.
¿Qué harías si presenciaras a una azafata amenazando con expulsar a 2 niñas de 13 años de un avión simplemente por su raza? Suscríbete ahora para ver qué sucede cuando Maya llama a su padre y revela la impactante verdad que dejará a todos sin palabras. El silencio en la cabina de primera clase era ensordecedor, mientras Patricia Morrison sostenía el teléfono con manos temblorosas, su mundo entero colapsando a su alrededor al procesar la realidad de que había pasado 20 minutos discriminando sistemáticamente a las hijas del director ejecutivo de su aerolínea. El hombre al otro lado de la llamada no era solo un padre enojado, era David Wellington, la persona que controlaba todos los aspectos de su empleo, su carrera y su futuro en la industria de la aviación. Señora Morrison, continuó la voz de David Wellington con la calma autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de empleados y millones de pasajeros. Quiero que entiendas algo muy claramente. En los 15 minutos desde que mis hijas me llamaron, he revisado tu expediente laboral, tu historial de quejas de pasajeros y el patrón de comportamiento discriminatorio que ha sido documentado en tu contra durante los últimos años. Patricia sintió que la sangre se le escapaba del rostro al darse cuenta de que su patrón de atacar a pasajeros minoritarios había sido rastreado y documentado en archivos corporativos que asumía que habían sido ignorados o olvidados. Su racismo sistemático no había pasado desapercibido. Había estado acumulándose hacia exactamente este tipo de confrontación catastrófica con la responsabilidad. De acuerdo con los registros de la aerolínea, continuó Wellington, su voz cargada con el peso de la autoridad corporativa que podía destruir carreras con unos pocos clics, has estado involucrada en 17 incidentes de remoción de pasajeros en los últimos 5 años. 14 de esos incidentes involucraron a pasajeros minoritarios. 12 resultaron en quejas al Departamento de Transporte. Y ahora has atacado a mis hijas con el mismo comportamiento discriminatorio que te ha convertido en una responsabilidad para esta compañía y una violación de nuestros compromisos de derechos civiles. Los pasajeros en la cabina de primera clase escuchaban cómo se desarrollaba la justicia corporativa en tiempo real, presenciando el momento en que la discriminación sistemática enfrentaba la máxima responsabilidad. La señora Chen lloraba abiertamente de alivio porque alguien con poder real finalmente estaba haciendo responsable a una empleada por su comportamiento racista. El abogado estaba documentando todo para lo que se convertiría en un litigio histórico de derechos civiles. La audiencia de la transmisión en vivo del estudiante universitario había crecido a más de 200,000 espectadores que presenciaban el ejemplo más dramático de consecuencias laborales que jamás habían visto. Pero señor, solo estaba siguiendo los procedimientos estándar para las quejas de comodidad de los pasajeros. Tartamudeó Patricia, su voz temblando mientras intentaba salvar una carrera que ya estaba terminada. Recibí informes sobre problemas de higiene y los estaba abordando de acuerdo con la política de la aerolínea. No recibiste ningún informe. La voz de Wellington cortó sus mentiras con precisión quirúrgica. Tengo acceso a todas las comunicaciones de los pasajeros, los informes de la tripulación y la documentación de incidentes de este vuelo. No hubo quejas de ningún tipo sobre mis hijas. Fabricaste esos informes para justificar un trato discriminatorio basado en prejuicios raciales, y lo hiciste frente a docenas de testigos que han estado grabando tu comportamiento. La brutal honestidad de su evaluación no dejaba espacio para la negación o las excusas. Patricia había sido atrapada en sus mentiras por alguien con acceso a todos los registros de la aerolínea, todas las comunicaciones de los empleados y todos los sistemas de retroalimentación de los pasajeros. Sus quejas fabricadas sobre el olor habían sido expuestas como una ficción racista por la persona con la máxima autoridad para verificar o desmentir sus afirmaciones. Maya y Mia estaban sentadas en sus asientos, observando cómo la adulta que las había estado acosando enfrentaba las consecuencias de un comportamiento discriminatorio que no deberían haber tenido que soportar a los 13 años. La furia protectora de su padre estaba siendo canalizada a través de la autoridad corporativa que aseguraría que el racismo de Patricia tuviera repercusiones permanentes que se extenderían mucho más allá de este incidente. Además, continuó Wellington,
su voz adquiriendo el tono de un ejecutivo que entrega una decisión de terminación. Mis hijas informan que usaste la frase «donde pertenecen» cuando les ordenaste que se movieran a clase económica. Ese lenguaje revela un prejuicio racial que viola la Ley Federal de Derechos Civiles y todas las políticas antidiscriminación que esta aerolínea ha implementado. Has expuesto a esta compañía a un litigio masivo de derechos civiles mientras traumatizabas a 2 niñas que viajaban solas bajo nuestro cuidado. Las rodillas de Patricia se doblaron al darse cuenta de que su lenguaje racista había sido reportado directamente al director ejecutivo por sus propias hijas, creando un registro irrefutable de intención discriminatoria que sería utilizado en procesos federales de derechos civiles y demandas civiles que podrían costarle a la aerolínea millones de dólares. Señor Wellington, por favor, he trabajado para esta aerolínea durante 15 años. Cometí un error, pero puedo aprender de esto y hacerlo mejor. Por favor, no termine mi carrera por un solo incidente, suplicó Patricia, su voz quebrándose al reconocer que su racismo sistemático finalmente había encontrado consecuencias que no podía escapar ni minimizar. Esto no es un solo incidente, señora Morrison, respondió Wellington con la finalidad de alguien que había revisado una extensa documentación de mala conducta de empleados. Este es un patrón de comportamiento discriminatorio que ha estado creciendo hacia exactamente este tipo de violación de derechos civiles federales. Has pasado 15 años atacando a pasajeros por su raza y hoy atacaste a mis hijas. Las consecuencias serán proporcionales a la naturaleza sistemática de tu discriminación. Las palabras del director ejecutivo tenían implicaciones que iban mucho más allá de la simple terminación del empleo. Violaciones de derechos civiles federales, discriminación sistemática, litigio de derechos civiles. Patricia enfrentaba no solo la pérdida de su trabajo, sino una posible persecución penal y responsabilidad civil que podría destruirla financiera y legalmente. La voz de David Wellington se suavizó ligeramente mientras se dirigía directamente a sus hijas. Maya, Mia, ¿están bien? ¿Alguien más de la tripulación las ha tratado mal o esto se limita a la señora Morrison? Maya tomó el teléfono de las manos temblorosas de Patricia y habló con la dignidad compuesta que había caracterizado su respuesta a la discriminación durante todo el incidente. Estamos bien, papá. Los otros pasajeros han sido muy amables y solidarios. Han estado grabando todo y diciendo que lo que ella hizo estuvo mal, pero estamos listas para ir a casa ahora. Lo sé, cariño, y estoy orgulloso de cómo tú y Mia manejaron esta situación. Recordaron todo lo que les enseñé sobre mantener la calma, documentar la discriminación y proteger sus derechos, pero no deberían haber tenido que usar esas lecciones contra mis propios empleados. El orgullo paternal, mezclado con la furia corporativa en la voz de Wellington, era audible en toda la cabina, creando un momento que los pasajeros recordarían por el resto de sus vidas. El amor de un padre por sus hijas, combinado con el poder para asegurar que la justicia fuera rápida y completa. Maya, quiero que pongas el teléfono en altavoz para que todos en la cabina puedan escuchar lo que voy a decir, instruyó Wellington. Maya presionó el botón de altavoz y de repente la voz de David Wellington llenó la cabina de primera clase con una autoridad que exigía atención inmediata de cada pasajero y miembro de la tripulación dentro del alcance auditivo. Damas y caballeros, este es David Wellington, director ejecutivo de esta aerolínea. Quiero disculparme con todos los que han presenciado el comportamiento discriminatorio de nuestra empleada Patricia Morrison. Lo que han visto hoy viola todos los principios de igualdad, respeto y dignidad humana que esta compañía defiende. La cabina estalló en murmullos de sorpresa y vindicación al darse cuenta de que habían sido testigos de un momento histórico, cuando el liderazgo corporativo asumió la responsabilidad directa por el racismo de los empleados e implementó medidas de responsabilidad inmediatas. Señora Morrison, continuó Wellington, su voz ahora con el tono formal de la disciplina corporativa, está despedida de su empleo con esta aerolínea con efecto inmediato. La seguridad la escoltará fuera del avión y se le prohibirá permanentemente el acceso a todas las instalaciones de la aerolínea.
Su comportamiento discriminatorio contra mis hijas y su patrón documentado de trato racista hacia los pasajeros la han hecho inelegible para trabajar en esta industria. Patricia se desplomó en un asiento vacío, su carrera destruida, su reputación arruinada. Su comportamiento discriminatorio de 15 años había sido terminado por 20 minutos de atacar a las niñas equivocadas con sus suposiciones prejuiciosas. A los pasajeros que apoyaron a mis hijas y documentaron esta discriminación, gracias por enfrentarse al racismo y proteger a dos niñas que enfrentaban prejuicios adultos. Sus acciones de hoy serán fundamentales en las reformas de derechos civiles que esta aerolínea implementará para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. La cabina estalló en aplausos mientras los pasajeros se daban cuenta de que habían sido parte de algo histórico. Un momento en que la discriminación enfrentó la máxima responsabilidad, cuando los niños fueron protegidos por aliados adultos, y cuando el poder corporativo fue utilizado para hacer cumplir los derechos civiles en lugar de ignorarlos. Este avión regresará a la puerta donde la señora Morrison será retirada y los investigadores federales de derechos civiles entrevistarán a todos los testigos. Mis hijas serán trasladadas a mi avión privado para viajar a Miami, y cada pasajero en este vuelo recibirá una compensación completa y alojamiento mejorado como nuestra disculpa por el comportamiento discriminatorio que presenciaron. Patricia Morrison permanecía sentada en silencio atónito. Su carrera discriminatoria terminada por su incapacidad para reconocer que Maya y Mia Wellington eran exactamente las niñas equivocadas para atacar con racismo sistemático. Sus suposiciones prejuiciosas sobre familias indefensas habían chocado con el máximo poder en las operaciones de la aerolínea. El amor protector de un director ejecutivo por sus hijas, combinado con la autoridad corporativa para asegurar que la justicia fuera inmediata y permanente. La transformación del vuelo 847 de una salida rutinaria a una situación de gestión de crisis corporativa ocurrió con la rápida eficiencia que solo se produce cuando los niveles más altos de autoridad ejecutiva están personalmente involucrados en abordar la discriminación sistemática. Minutos después de la llamada telefónica de David Wellington, el avión estaba rodeado de seguridad de la aerolínea, investigadores federales y equipos de prensa que habían sido alertados sobre la historia por la cobertura viral en las redes sociales del trato racista de Patricia Morrison hacia las hijas del director ejecutivo. Patricia estaba sentada en un asiento vacío, su carrera de 15 años destruida, observando por las ventanas del avión cómo su vida profesional terminaba de la manera más pública posible. Los guardias de seguridad abordaban el avión con instrucciones de escoltarla fuera del avión y asegurarse de que nunca volviera a pisar una propiedad de la aerolínea. Su patrón sistemático de discriminación contra pasajeros minoritarios finalmente había atacado a las niñas equivocadas, y las consecuencias se desarrollaban con una velocidad devastadora. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta del avión, los pasajeros a los que había discriminado en el pasado comenzaron a reconocerla por publicaciones en redes sociales que ya se estaban volviendo virales. Su fotografía se compartía con subtítulos como «Azafata racista finalmente enfrenta la justicia» y «¿Qué pasa cuando discriminas?». Necesito que ustedes, señoritas, recojan sus pertenencias y se trasladen inmediatamente a la sección de economía. La voz de la azafata cortó la cabina de primera clase como hielo, su tono goteando desprecio mientras se cernía sobre dos niñas negras de 13 años que leían tranquilamente sus libros en los asientos 2A y 2B. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó el peligro de la discriminación contra los niños, por favor suscríbete a nuestro canal. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque el cambio no ocurre a 30.000 pies. Ocurre cuando todos nos negamos a dejar que el odio y el prejuicio aborden el avión de nuestra sociedad. Juntos podemos asegurar que todos, independientemente de su origen, puedan volar con dignidad.